Rodrigo Paz y Edman Lara conquistaron el primer balotaje en la historia de la Bolivia democrática con más del 54% de los apoyos. Además, por primera vez en casi 2 décadas, el país tendrá un presidente más alineado con la derecha liberal. Rodrigo Paz accedió a hablar con France 24 y Radio France Internacional. Presidente electo, gracias. El agradecido soy yo, un saludo para toda la gente y vamos a cambiar el punto ese más alineado a la derecha. Bueno, pues podemos empezar por ahí. Empecemos por ahí. ¿Cuál es su espectro político? Centro boliviano. Bolivia tiene un origen a partir de la Guerra del Chaco, que es a principios de los años 30. Se genera un proceso de reconocerse los bolivianos. Mi abuelo era subteniente y cuando daba una orden había un mundo aymara, un mundo quechua. La Guerra del Chaco es con Paraguay y no había una comprensión. Y la Bolivia actual se reconoce a partir de ese momento, en esa diversidad. El 52 hay una revolución nacional y en esa revolución nacional nace una visión de lo nacional popular, solo que en su mayor parte fue cívico-militar dentro de las fases de la dictadura. ¿Qué es con lo que usted no se identifica? Y nosotros sí tenemos una raíz nacional, popular y democrática, que eso conlleva una serie de un espectro amplio desde el centro, y está claro que no es un tema de izquierda o derecha, sino una participación que básicamente es sentido común, evidentemente un compromiso nacional y popular, democrático, sentido común, un Estado razonable, que es lo que se requiere, y unas expectativas de desarrollo y crecimiento que son la prioridad de los bolivianos. Bueno, usted ha querido empezar hablando de política. Yo le quería proponer que antes de entrar en los temas duros, Dale, que habláramos de usted, porque me llama la atención que estamos en un país que está en una bomba de tiempo, con unas necesidades que no dan espera. Pero usted lo hemos visto muy tranquilo, muy moderado en sus discursos como en sus propuestas. ¿Cómo construyó ese discurso? Bueno, para un país que se llamaba socialista del siglo XXI, entrar con un discurso de capitalismo para todos es una ruptura y una lectura de la realidad. Hoy día Bolivia un 15% es formal dentro de la economía, un 85% es informal, pero si tú hablas con ese 15% y el 85%, ambos coinciden de que el Estado es un problema para el crecimiento del país. Y no es que yo esté en contra del Estado, pero este Estado ha hecho de esta economía que se sirva al Estado, o sea, atender al Estado y no el Estado a las necesidades de ese 15 y 85%, formal e informal. El capital en Bolivia tiene un sentido transversal de la patria. En Bolivia todo el mundo sabe que con su capital hace techo, tiene salud, tiene educación, tiene su cochecito. Entonces hemos trabajado con algo que es de necesidad en el país y que en los últimos años más de 60.000 millones de dólares, que fue desde la Guerra del Chaco, ese territorio que se preservó y nos dio tanto gas, en 20 años se perdieron más de 60.000 millones de dólares que no han generado un modelo alternativo de desarrollo productivo en el país. Usted dijo literalmente que esa plata se la farrearon, pero yo quiero hacerle la pregunta por estos cambios económicos. Mientras que usted trabaja por implementar todos estos cambios que quiere para Bolivia, tiene una fórmula para proteger el tejido social, porque hay una cosa innegable y son los progresos que ha tenido Bolivia en los últimos años. El índice Gini, que se cerró muchísimo, notablemente, la pobreza extrema se redujo prácticamente a la mitad. Entonces, ¿qué pasará con esos logros? Claro, no son logros y no son sostenibles, porque en tu casa puedes comer bien toda la semana o puedes gastarte todo tu salario la primera semana, pero si no es sostenible en el tiempo, y es el problema, los logros son cuando son sostenibles, y es lo central de estos 20 años, es que no descubrieron ningún solo pozo gasífero, ni un solo megacampo. Eso se descubrieron en los años 90, no hicieron un solo gasoducto, no ganaron un nuevo mercado para vender el gas, hablando de esos 60.000 millones vinculados al gas. Yo estaría más que contento y feliz que durante esos 60.000 millones de dólares, esos 60.000 millones que se lograron y que se gastaron, esos 4 veces lo que ha producido el país desde su fundación. No sé si tenías ese dato. 4 veces desde la fundación de Bolivia. O sea, el hecho de 20 años del esfuerzo previo, Guerra del Chaco,
posteriormente todo lo que pasamos históricamente, en los años 90 se genera esta inversión, se consiguen los mercados del Brasil y la Argentina, se construyen los gasoductos, se consiguen las reservas y un precio internacional extraordinario. Todo eso empieza a producir a partir del año 2000 el presidente Evo Morales, que es un éxito de la democracia boliviana porque es inclusión, recibe 60.000 millones de dólares. Hoy día los gasoductos están vacíos, hemos perdido el mercado de la Argentina y Brasil casi se va, no tenemos reservas garantizadas, el precio se ha caído y ni siquiera tenemos una nueva ley. Entonces, yo diría que es un éxito lo que se ha logrado, si a partir de lo que fue la inversión en Bolivia y el gasto de 60.000 millones, hoy día tuviera 5 o 6 modelos alternativos de desarrollo. Bueno, me queda debiendo cómo se va a proteger el tejido social, pero hablemos entonces de estos recursos naturales, de las riquezas de Bolivia que han terminado históricamente pues, explotando. Entonces, la plata fue la riqueza colonial. Después, en los 2000, el gas fue la bonanza y es toda la historia que usted nos está contando. ¿Cuál será la siguiente? Pero no aparecen los 2000 por suerte, ¿no? Tú sabes que la ley de hidrocarburos que tanto beneficio le dio a este gobierno, cuando yo era diputado, Evo y su bancada votó en contra, y después cuando fue gobierno, la asume como propia. Eso está en los redactarios del Parlamento. Entonces, creo que lo que viene a futuro es darle un sentido común. Tenemos sentido común a lo que queremos como economía. La economía no es para el Estado, la economía es para la gente. Y en ese sentido, ¿usted cree que la siguiente fuente de riqueza sería el litio? ¿Va a insistir con este tema? 1.200 millones de dólares, el Evo dijo, somos soberanos tecnológicamente. Se gastó 1.200 millones de dólares y hoy día el gobierno tiene 60 millones para pagar gasolina ni diésel y ver las filas que has visto en las calles. Oiga, eso no puede ser un éxito. Eso no puede ser un éxito. Ahora, entiéndame que no es por un tema de crítica, porque lo que nos toca lidiar a nosotros es el futuro. De aquí a 5 años esperemos que haya mejorado las condiciones y yo seré el primer autocrítico de decir siempre el futuro es mejor, no el pasado, siempre el futuro es mejor. Claro, el gas se fue, el litio no llegó y los bolivianos hemos quedado solos. Y es el boliviano al que tienes que ayudar. ¿Qué necesita el boliviano? Crédito barato, bajar los impuestos, bajar los aranceles. Tu celular en Bolivia, 45% de impuesto, sobre algo que no produces. La tecnología en Bolivia para poder producir, generar una fábrica, industria, que no generamos en Bolivia, 45, 50, 55. ¿Y para qué es eso? Para mantener el Estado. Oiga, ponlo por debajo de 10, que la gente traiga la tecnología que necesita, que se ponga a producir, porque el boliviano sabe desarrollar su producción, pero dale los instrumentos. Pero si es el Estado el que se queda con la mayor parte de la torta, que no produce nada, creo que el negocio no es bueno para los bolivianos. Y por ahí estaba la política del 50-50, pero entonces devolvámonos, porque para todo esto que usted nos plantea, pues se necesita tener gasolina. Y entonces usted ha anunciado acuerdos con países fronterizos. ¿En qué consisten estos acuerdos? Porque es que además, y esto sé que se lo han dicho mucho, es una apuesta durísima la que usted hace del 8 y 9 de noviembre tener ya combustible en el país. Es poner la cara, ¿no? No como este gobierno que se va, que nos está dejando con estas filas. 20 años, vuelvo a reiterar, 60.000 millones, pero además, mira esto, se gastaron 60.000 y ¿sabes cuánto es la deuda interna y externa? 40.000 millones. No hay derecho para un momento tan extraordinario de la patria que se va un gobierno de 20 años, se gastaron 60.000 y nos dejan de deuda 40.000. Creo que eso no tiene lógica para el pueblo boliviano. En cuanto al tema de los hidrocarburos, lo que hemos hecho es hablar con los países fronterizos, porque el problema no es que no haya gasolina o diésel en el mundo, lo hay. Hemos conseguido una cantidad importante para tener el tiempo suficiente de reactivar la economía. Hemos logrado que los pagos sean diferidos, porque hay gente que tiene interés en Bolivia, de que si Bolivia da seguridad jurídica al mundo, si Bolivia abre sus fronteras para que puedan llegar inversión y generar sociedad con los bolivianos, el sector empresarial, emprendedor, los gremiales, los cuentapropistas, los bolivianos saben hacer negocios. Lo que tenemos que es romper este aislamiento. El peor detalle de este aislamiento, Ángela, ha sido el tema de, el 6 de agosto fue nuestro aniversario del Bicentenario. Sí. No vino un presidente a visitarnos. Si no te viene a visitar ni siquiera tu amigo del Brasil, o tu amigo de Chile, o tu amigo, o tu vecindario, armas un cumpleaños y invitas a todos tus vecinos, vengan.
y no te visita uno, quiere decir que algo no está bien. Bueno, ¿y entonces ya tiene mandatarios confirmados para su posesión? Bueno, eso, como esta metodología del balotage es tan sui generis, por ejemplo, hay gente que tiene compromisos justo, bueno, no voy a decir nombres, pero lo que sí te puedo decir es que hemos hablado con más de 14 presidentes, que es algo extraordinario, extraordinario. Incluso hemos recibido la llamada del rey de España, lo cual para nosotros, fuera de una relación personal, de amistad con él, agradecidos, pero claro, el problema es que en Bolivia piensan que la democracia boliviana es lo más importante para el mundo. Tenemos que volver a estar en el mundo y que el mundo vuelva a Bolivia, y está claro que espero que venga una buena cantidad de presidentes y presidentas que serán bien recibidos, pero además quiero que vengan con sus empresarios, que venga el sector empresarial, que vengan inversionistas, que llenen sus aviones y puedan traer a la mejor gente posible para descubrir Bolivia. Pues están los meses por venir y lo que sí le concedo es que aquí el tiempo entre la elección y la posesión es un tiempo bien corto, apenas 3 semanas, sí. En otros países es un poco más amplio, así que bueno, me lo imagino haciendo maromas para hacer todo este proceso de la transición. Quisiera que fuéramos cerrando el tema del MAS y de Evo Morales y quiero recordar lo Ciérrelo ahí, déjalo ahí. No, pero primero esta pregunta, porque... A menos que quieras seguir hablando del MAS, pero ciérrelo ahí, no hay más que... Evo Morales tiene una base que está empequeñecida, pero que es muy firme. Y él le ha dicho a usted que el voto de vista no es un cheque en blanco. ¿Usted qué responde? Lo mismo le diría yo a él. Que nos comente dónde se fueron los 60.000 millones y los 40.000 en deuda. O sea, para mí mi problema no es Evo Morales. Mi problema es cómo resolver los problemas de la gente. Y si él quiere impedir el desarrollo del país, va a tener un Estado y la norma y la ley que estará firme en ello. Si quiere colaborar, como cualquier otro boliviano, que colabore, pero aquí lo importante es sacar la patria adelante. Hablando de colaborar, ¿qué opina usted de la actitud de Tuto Quiroga después de que se confirmó su elección? Me gustó más la de su vicepresidente, con mayor altura, porque creo que en el discurso de Tuto Quiroga dejó dudas. Y eso no es bueno para la democracia boliviana. Y creo que el vicepresidente fue mucho más contundente, por lo menos en la calle la gente me dijo eso. Bueno, quiero cambiarle radicalmente de tema porque en esta campaña se habló nada de violencia de género, nada. En un país en el que los intentos de feminicidio están en los titulares todos los días, ¿usted no cree que esa es una deuda muy grande que el Estado tiene con las bolivianas? Hay una ley, la 348, que es una ley que es contundente, pero para que veas el grado de corrupción, hay jueces, hay fiscales y policías que usan la ley en función de un reporte de un psicólogo o psicóloga, meten al caballero a la cárcel y después lo extorsionan y se encargan no de perseguir a los verdaderos, a ese machismo real que existe en Bolivia, sino de extorsionar para generar plata ilegal. Eso que usted me cuenta, la verdad es que es pan de cada día en todo el mundo. ¿A usted le interesa la lucha contra la violencia de género? Sí, claro. Yo soy el único alcalde que ha creado la Secretaría de la Mujer en... Te cuento una anécdota. En Tarija... Pero rápidamente. La vida se vive rápida, por eso hay que darle un poco de... ¿Usted qué parte de Colombia es? De Bogotá. Bogotá. Bueno, los paisas son más tranquilos, ¿no? Son más... Puede ser, pero es que... Y yo soy tarijeño y vengo del sur, donde dicen que somos más... Mire, la Secretaría de la Mujer que tuvimos en la Alcaldía de Tarija, hicimos un acuerdo en su momento con Naciones Unidas, con el PNUD, e hicimos una serie de pruebas sobre meritocracia. En el despacho del alcalde, la vinculación era 70-30, 70 varones, 30 eran mujeres. En la valoración de la meritocracia, sin saber el género, cambió la lógica a 60-40. 60 mujeres, 40 caballeros, y no hombres, o sea, no era por un tema, que era por números. Usted era mujer, usted era hombre, usted tenía un número. Los números no indicaban género, y en función de eso cambió de 70-30, 70% varones, 30 mujeres, a 60-40. Esa Secretaría de la Mujer, por ejemplo, descubrió una serie de incidencias en el sistema judicial y en la falta de protección en la violencia intrafamiliar. La violencia en sentido se da porque no le tienen temor a la justicia, no tienen temor
a una serie, fuera de una falta de formación desde chicos sobre el respeto. Yo recuerdo en mi último exilio en Panamá, si algo me impresionó es que en el colegio te enseñaban la Constitución y te enseñaban a cómo generar el respeto y las leyes, las normas. El hecho de que si generabas un espacio de violencia, desde el colegio te explicaban las consecuencias. Yo creo que en Bolivia tenemos que aplicar eso y ahora con el 50-50 que mencionaste, las regiones tendrán la atribución, los recursos humanos y económicos para ir formando localmente todos estos aspectos. Bueno, y fuera de aplicar con firmeza la norma, ¿no? Porque va a haber una reforma judicial rápida y pronta. Una pregunta de sí o no, ¿habrá paridad entonces en su gabinete? Pero eso no es correcto. Es como la norma que sacó el Tribunal Constitucional del presidente, o sea, los binomios a futuro tienen que ser hombre o mujer. Eso no es correcto. El cargo de presidencial es uno, el de vicepresidente es otro. Por eso en el Parlamento la paridad es correcta, porque ahí son los mismos cargos y tienes que garantizar de que haya... En el gabinete son diversos cargos y para mí la meritocracia no pasa por mujer u hombre, pasa por meritocracia. Y si más de la mayoría son mujeres, que va a haber hay una presencia fuerte, es como mi despacho, todo era mujer. La responsable de administración, mujer. La jefa de gabinete, mujer, en el despacho de alcaldía. Sí. La responsable de contrataciones, mujer. Todo era mujeres, pero ha sido por mérito. Entonces, no pasa por ahí conmigo. Bueno, y usted está aquí por mérito, no está por mujer, ni por ser hombre, está por su mérito, supongo. Claro, pero esto habla más de una lucha histórica en la que el mérito siempre ha existido, pero no se ha respetado. Pero no nos vamos a quedar ahí. No. Igual yo tengo en casa 3 hijas y la que fue jefa de campaña, por mérito, fue mi hija recién graduada de 23 años, y con su mérito y su capacidad hizo que la primera ronda debe ser histórico. Esta debe ser la primera candidatura a la presidencia en Sudamérica, no sé si en el contexto internacional, fuera de Sudamérica, perdón, que no ha puesto una sola propaganda en ningún medio formal de televisión o radial. Fíjese que estaba por preguntarle eso, sobre la mente maestra detrás de esta campaña de redes sociales que pues finalmente nos trajo hasta acá en buena parte. La primera fase, ¿no? La segunda fase debo reconocer que ya, perdón, entrando al balotaje siendo 2, ahí sí hubo un reordenamiento de fuerzas y hubo gente, no en la proporción, en la desproporción de la otra candidatura, pero en la primera, hasta el 17 de agosto, fue absolutamente y verificar solo redes. Y Catalina tuvo un rol preponderante, recién graduada, pero con ideas innovadoras. Padre, 5:30, yo 5:30 de la mañana medianamente me despierto, y hago un par de ejercicios porque el resto del día ya no hay cómo, ¿no? Te filmas, y era medio oscuro, y yo estaba haciendo ahí mis lagartijas, caminar un poco, y claro, empezó a generar una relación, y comunica lo que haces, padre, comunica lo que haces todos los días, porque claro, yo hablo con ella y me dice, esas cosas tiene que saber la gente, eso tienes que comunicar. Y no, fue una mente fuera que detrás de ella también hubo un equipo de jóvenes extraordinarios. Hay un chico que se llama Mike, que empezó conmigo en el Senado hace 5 años, básicamente veía correspondencia, se fue desarrollando en el tema de medios con su telefonito, y él le hizo todos estos 4 años, todo lo que tú has visto de mis 4 años lo hizo este chico, que ayer nos dábamos, el domingo nos dábamos un abrazo y llorábamos. Bueno, volvamos a los temas duros. ¿Suenan nombres para Finanzas y para Ministerio de Exteriores? El gabinete ya está cerrado. ¿Y cuándo lo va a anunciar? Cuando corresponda. Bueno, hábleme de esta pregunta. Yo sé que ya se la han hecho muchas veces y de muchas maneras. Pero yo espero hacerla muy sencilla y que usted me la responda bien profunda. ¿Cómo es su relación con Edman Lara? Muy buena. Justo antes que llegaran, estaba hace un momento con él. Edman es un tipo extraordinario, claro en sus principios igual que yo, y creo que más allá de las circunstancias vamos a hacer un binomio sólido para intentar con todo nuestro esmero, todo el corazón sacar la patria adelante. Bueno, muy rápidamente, presidente electo, ¿cómo piensa luchar contra el narcotráfico en el año que Bolivia fue desertificada por Estados Unidos en el tema? Bueno, vamos a cooperar con todas las instancias internacionales, todas. Ahora vamos a decir la DEA también. No le iba a decir la DEA. No, todos los periodistas, y la DEA.
La DEA nunca se fue de Bolivia, la DEA no se va de ninguna parte. Ellos siempre están, pero igual necesitamos trabajar muy bien con Brasil. El tema del PCC, que es una organización muy potente en Brasil, es también una prioridad. Hoy día hablé con el presidente Boric, también para el tema de la relación. Tenemos una enorme frontera con Chile, una nueva visión de relación con Chile. Hablamos también con el presidente del Perú, con los presidentes que generamos la frontera para establecer una relación de cooperación, así que abierto, transparente, y las cosas se van a hablar como se deben hablar. Y mi última pregunta, Rodrigo, ¿va a haber mundial en Bolivia? A ver, o sea, ayer, mira lo que uno pierde por no salir al mundo, ¿no? Pero el mundo, como te decía, quiero sacar Bolivia al mundo y que el mundo venga. Ayer el mundo vino. El presidente de la FIFA tiene más asociados, más participantes que Naciones Unidas. Es una barbaridad, es lo que mueve ese caballero y toda la organización FIFA. Y Alejandro Domínguez, que es Conmebol, es parte de una relación de amistad que tenemos con su familia. Voy a responder dos preguntas, porque no sé, ahora me estoy dando cuenta si va a ir al Mundial Bolivia o va a haber Mundial en Bolivia. No, si el Mundial va a venir a Bolivia. No, va a haber, y ayer hablando con ellos, primero con Alejandro, que hay una relación de una confianza y una vinculación con familias paraguayas muy queridas, gente muy buena, pero le decía, Alejandro, ayúdame sé que había un compromiso anterior para que Bolivia tuviera un Mundial, porque es dependiendo de la categoría, ¿no? Entonces me dijo, yo me encargo de eso. Y lo largó, le hizo recuerdo al presidente de la FIFA de que había un compromiso, pero además también se ratificó, porque estaba en duda, el tema que el 2027 la final sudamericana sea en Bolivia. Haremos todo nuestro esfuerzo. Si esto se da, quiere decir que Bolivia está yendo por buen camino, porque no es fácil organizar una sudamericana. De hecho, la última se suspendió este año, por diferentes motivos, pero también las condiciones del país. Si en 27 se hace Sudamericana y en los siguientes años se organiza Mundial en Bolivia, quiere decir que ya estamos dando señales adecuadas. Fuera de el 93, Jaime Paz Zamora era el presidente de Bolivia, mi señor padre, y Bolivia fue al Mundial. Ahora ya cambio la lógica. Y en marzo vamos a el repechaje en México. Dios mediante, Rodrigo Paz es presidente y ojalá la cábala se cumpla. Vamos a ir al Mundial. Y otro Mundial, mira esto, qué coincidencia, el año 63, me dieron este dato que tengo que certificar, Bolivia también estuvo en el Mundial y Víctor Paz, mi tío abuelo, era presidente. O sea, si esta es la tercera, puede darse en cábala y que Bolivia sea el séptimo representante de Sudamérica, bueno, del continente, para ir al Mundial. Pues buen antecedente para los fans de los deportes. Te agradezco mucho, gracias. Igualmente. Gracias. Ustedes sigan con nosotros en France 24 y France24.com.